Primera carta a los Corintios capítulo 3, dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica, sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. En el capítulo anterior de este libro, Pablo clasifica a todos los seres humanos en dos grupos. Habla del hombre natural y del hombre espiritual. Dos grupos. El hombre natural es la persona incrédula, ajena, que no está en la iglesia, que no le interesan las cosas de Dios, que no tiene el Espíritu Santo. Y por ende, para él todas las cosas que nosotros hacemos, lo que la Biblia enseña y todo eso es locura. Porque se necesita el Espíritu Santo para entenderlas. Y como no lo tiene, entonces no lo entiende. Es un hombre natural. Por otro lado, el hombre espiritual, en cambio, es el que sí tiene el Espíritu Santo. Y por lo tanto puede entender las cosas de Dios, porque se disciernen con el Espíritu Santo. Y una persona pasa de ser una persona natural a ser una persona espiritual mediante haber puesto la fe en Jesucristo, haberse bautizado en el nombre de Jesús. Eso dice Hechos 2:38, así lo dijo Pedro: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, una persona espiritual es una persona que ya creyó en Jesucristo, que puso la fe en Jesucristo, se bautizó en el nombre de Jesucristo y por ende recibió el Espíritu Santo para entender las cosas de Dios y además para vivir guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? El hombre natural, como no tiene el Espíritu Santo, no es guiado por el Espíritu. Es guiado por su propia carne, por sus propios pensamientos, por sus caminos. Pero en cambio, el cristiano ya tiene el Espíritu Santo y comienza a ser guiado por el Espíritu Santo. En este capítulo 3, Pablo, en cambio, nos habla del crecimiento espiritual. En realidad, yo voy a predicar esta mañana sobre el crecimiento espiritual, poniendo un énfasis muy acentuado en lo que es el fundamento. Pero vamos a hablar del crecimiento espiritual. Y Pablo nos habla aquí de cómo es la transición de ser un cristiano recién nacido, un niño en Cristo, un bebé en Cristo, y cómo pasar a ser una persona adulta en Cristo, madura en el Señor, madura en el Espíritu.
¿Cuál es la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro? En que el recién nacido, el niño en Cristo, todavía es guiado por su carne, porque es nuevo, es recién nacido. Entonces todavía está acostumbrado todavía a reaccionar, a vivir según la carne. Y al comienzo eso es hasta normal y natural. Sin embargo, todo niño que nace se espera que crezca. Sí, ¿no? O sea, tenemos los bebés chiquitos y sabemos que van a crecer y esperamos que crezcan. No se pueden quedar toda la vida así de brazos. Pues lo mismo se espera de los cristianos. Y una vez que vienen a Cristo, crezcan y se conviertan en personas adultas o personas maduras en el Señor, maduras en el Espíritu. ¿Y quién es una persona madura en el Espíritu? Una persona que ya no anda en la carne, sino que anda guiado por el Espíritu. Que ya es el Espíritu de Dios quien guía su vida, sus reacciones, sus sentimientos, sus pensamientos y todo. Es guiado por el Espíritu Santo. Esa es una persona espiritual. Pero este proceso de pasar de niño en Cristo a ser una persona madura en Cristo, como digo, es un proceso, o sea, toma tiempo. Pero debe tomar un tiempo normal, ¿me entiende? Así como el niño es normal que a los 20 años ya sea un joven adulto. Es anormal que a los 20 años siga siendo pequeño, o sea, niño, un guagua todavía, ¿no? Entonces, es normal que un cristiano que nació ya en el Señor crezca. Así tiene que ser. Ahora, vamos a hablar acerca de... Pablo aquí dice, hay mucho material del cual hablar, pero por asunto de optimizar el tiempo vamos a referirnos a unos 2 o 3 aspectos. Número 1, Pablo dice que hay 3 constructores en tu vida, en la vida del cristiano. Hay 3 constructores. Uno es el que pone el fundamento, otro es el que edifica encima y otro es el que sobreedifica. Repito, uno pone el fundamento, otro edifica encima y otro sobreedifica. Son 3 constructores en la vida de un cristiano, en su desarrollo, en su madurez. Entonces vamos a entender estos 3 constructores. Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora, póngame atención. Uno pone el fundamento. Vamos a grabarnos esto. Otro sobreedifica encima. Uno pone el fundamento, otro edifica encima y otro sobreedifica. ¿Sí? Fundamento, edifica y sobreedifica. Pablo dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Porque a los corintios, Pablo fue el que llegó primerito a predicarles la palabra de Dios cuando ellos no conocían nada. Así que él llegó allá y él puso el fundamento. Luego Pablo salió y llegó, Timoteo o Apolos. Apolos fue el que llegó después de Pablo y él también fue a predicar, pero él predicó sobre el fundamento. Eso es edificar sobre el fundamento, encima. Pero luego Pablo dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ahora, Pablo fue el que puso el fundamento. Apolos fue el que edificó encima, en este ejemplo. ¿Y quién es el que sobreedifica? Cada uno. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tú tienes a alguien que puso el fundamento en tu vida. ¿Cuántos se acuerdan quién fue el que le predicó la palabra del Señor la primera vez? Algunos lo tienen bien claro, otros no lo tienen tan claro. Fueron algunos, ha sido un proceso, o se han olvidado. Pero alguien puso el fundamento en tu vida y otro edifica encima. Por ejemplo, aquí en la iglesia, ¿quién es el que edifica encima? Los pastores, los maestros de escuela dominical. Todos los que estamos enseñando estamos edificando sobre el fundamento.
Pero cada uno mire cómo se edifica. Ese cada uno es usted. Así que usted tiene a alguien que puso el fundamento, alguien que ha edificado encima del fundamento, pero usted también edifica sobre ese fundamento. Ahora, lo que es importante es notar que nadie puede poner otro fundamento. El fundamento está puesto y lo que se puede hacer es edificar sobre el fundamento. El fundamento no se toca. El fundamento está firme, como en una casa. Usted puede cambiar paredes, puede cambiar el techo, puede aumentar divisiones, qué sé yo. Pero el fundamento no, el fundamento está abajo, adentro. Para cambiar eso, tocará botar toda la casa. Ya no tiene sentido. Asimismo es la vida del cristiano. Usted tiene un fundamento que no se toca, un fundamento que debe estar firme y que nadie lo puede tocar, nadie lo puede mover. Y ese fundamento es Cristo, sí. Y sobre ese fundamento los pastores predicamos. Pero todos los que predicamos no podemos tocar ese fundamento. No podemos cambiar ese fundamento. Tenemos que predicar sobre ese fundamento, sí o sí. Si es que alguien quiere cambiar el fundamento, hermano, lo mandamos a pastar chivos. Porque el fundamento está firme, no se toca, el fundamento es Cristo. Pero cada uno también mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. Porque el fundamento no se toca. Ahora, aclaremos qué es el fundamento. Porque es importante tener bien claro qué es el fundamento. Aquí dice que el fundamento es Cristo. Pero ¿qué implica que Cristo sea nuestro fundamento? O el fundamento del cristiano y de la iglesia. Lo hemos dicho, pero nunca está por demás repetirlo. Y lo vamos a hacer. El fundamento es Cristo. O sea, Cristo murió en la cruz. Ese es el fundamento. Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. ¿Estamos claros eso? Eso nadie lo puede cambiar. No fue el hermano Miguel que murió en la cruz, ni la Virgen María, ni San Pedro, ni San Pablo, ni nadie. El que murió en la cruz fue Jesucristo y es Él quien perdona los pecados. ¿Por qué? Porque Él murió para perdonar nuestros pecados. Eso no lo puede cambiar nada ni nadie. Pero no solamente eso. Jesucristo murió en la cruz para quitar nuestros pecados, para limpiarnos de nuestros pecados. Estoy hablando del fundamento. Este es Jesucristo. Este es el Jesucristo de la Biblia. Este es nuestro fundamento, Jesús. Que Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Segundo, que Jesús murió en la cruz para salvarnos, para librarnos, para liberarnos, para limpiarnos, para quitar el pecado de nuestras vidas, para santificarnos, para cambiar y transformar nuestra vida. Esto es un fundamento. Que nadie te predique un Jesús que no cambia ni transforma vidas. Que nadie te predique un Jesús que no santifica. Tiene que ser un Jesús que perdona pecados, sí, pero que también transforma, cambia, limpia la vida de los cristianos. La va perfeccionando, las va santificando. ¿Que es un proceso? Sí, pero que es un proceso que siempre está avanzando, que siempre está desarrollándose en nuestras vidas. Por eso es que se supone que tú y yo ya somos mejores o más santos de lo que éramos antes. Comenzamos siendo carnales, niños en Cristo, reaccionando, ahí andábamos peleando, sacándonos la lengua, torciendo los ojos unos a otros, en celos, pleitos, iras y contiendas. Al comienzo era así porque veníamos acostumbrados a eso, pero ya en Cristo Jesús, ya habiendo recibido el Espíritu Santo en Cristo Jesús, hemos ido creciendo y cada vez sacamos menos la lengua, cada vez torcemos menos los ojos, hasta que esperamos que lleguemos un día en que ya no hagamos nada de eso y ya reaccionemos y andemos más bien por el Espíritu, conforme al Espíritu Santo. Ya no en contiendas, ni en celos, ni en disensiones. No hablemos de borracheras, ni de fornicación, ni nada de eso, porque eso ya ni se nombra entre nosotros. Entonces, somos
El fundamento es eso, el fundamento es Cristo que perdona pecados. Le estoy diciendo el fundamento, esto usted tiene que cuidarlo, es un tesoro que usted no puede permitir que nadie se lo toque, que nadie se lo mueva, hasta que Jesucristo venga. Ese es el fundamento, que Cristo perdona pecados, sí, pero que Cristo también santifica, perfecciona, quita el pecado de nosotros, va rompiendo ligaduras de pecado, nos va liberando y haciéndonos cada vez mejores, más parecidos a Cristo Jesús. Amén. Y 3, nosotros creemos, Cristo para nosotros es también la esperanza de resurrección. En Cristo, a Cristo hemos venido porque Jesucristo nos va a resucitar si es que ya hemos muerto cuando Él regrese. Si es que no hemos muerto, nos va a transformar. Pero estamos esperando a Jesucristo y en Jesucristo la resurrección de los muertos. Si yo me muero antes, si usted se muere antes, no se preocupe. Usted cree en Jesucristo, muérase creyendo en Jesucristo, porque debe estar usted completamente seguro que Jesucristo va a venir y lo va a levantar de entre los muertos. Y lo va a levantar con un cuerpo celestial, un cuerpo eterno, glorioso, santo, perfecto, sin pecado, sin las malas mañas que tiene este cuerpo terrenal, sino con un cuerpo totalmente santo, con tendencia y naturaleza de santidad. Ya no como este que nos gusta hablar, decir cosas que no son, nos gusta mirar lo que no debemos, nos gusta, qué sé yo, cuántas cosas que hacemos y tenemos que luchar contra eso. Pero ya en la venida del Señor Jesucristo recibiremos un cuerpo totalmente santo, con la naturaleza de Dios. ¿Sí me entiende eso? Y por último, cuarto, vamos a poner 4 fundamentos. Bueno, a ver, los que saben de construcción, el cimiento tiene plintos, ¿no? Y entonces vamos a poner 4 plintos en el cimiento esta mañana, en el fundamento, es Cristo. El cuarto plinto es que usted en Jesucristo tiene vida eterna, que va a vivir con el Señor, con Dios, por la eternidad. Número 1, Jesucristo para nosotros es quien perdona los pecados. Número 2, Jesucristo es quien nos libra del pecado, nos hace libre del pecado. Cristo es quien nos quitó la borrachera, el que nos quitó el adulterio, el que nos quitó el chisme, el que nos quitó el latrocinio y cualquier otra cosa que hayamos practicado antes. Jesucristo, además, es nuestra esperanza de resurrección. En Jesucristo tendremos un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo. ¿Cuántos están cansados ya del cuerpo que tienen? Yo ya ni yo me quiero en ese sentido. Entonces Cristo nos va a dar un cuerpo santo, perfecto. No solamente guapo, sino santo, ¿me entiende? Sin pecado. Y por último, en Cristo nosotros tenemos vida eterna. Estos son 4 plintos del fundamento. Esto nadie se los debe tocar. Cualquier pastor que le enseñe, que le predique, tiene que predicarle sobre este fundamento. Esto es intocable. Esto no se mueve. Esto no se toca. El fundamento no se toca. Porque es el fundamento. Pablo dice: conforme a la gracia que me fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, los plintos. Y otro edifica encima. Vino Apolos y vino a predicar sobre este fundamento. Él no pudo haber dicho: no, Jesucristo, qué sé yo, no santifica, Él solamente perdona pecados, pero eso de ser santos, eso no. Él no podía, tenía que predicar sobre el mismo fundamento que Pablo había puesto. Pero cada uno de ustedes, les dijo a los hermanos allá en Corinto, mire cómo se sobreedifica a sí mismo. Cada uno mire cómo puede edificarse. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Pero por ahora lo que quiero que quede bien clarito es el fundamento. Ahora, pongan atención. Dice en Gálatas, el mismo Pablo, en el libro de Gálatas, que es un libro muy parecido a Romanos, dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio.
¿Qué es pervertir? Corromper, exactamente. No es que te mueven todo el fundamento, o todo el evangelio, sino que te cambian algunas cositas por ahí. Ya lo están mezclando con algo que no es y lo corrompen, lo pervierten. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea hijo del diablo, que se vaya al infierno. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. El evangelio es el fundamento. Y el fundamento no se toca. Que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Ese es Jesucristo, nuestro fundamento. Que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Que murió en la cruz para crucificarnos al pecado, para que muramos al pecado. Romanos 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, allí en esa cruz. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro Jesús, nuestro fundamento es un Jesús que libra del pecado, que nos cambia, que nos transforma, que nos santifica. Nunca acepte un Jesús que no santifica. Porque el diablo también predica a Jesucristo, pero predica un Jesucristo pervertido, corrompido. Predica un Jesucristo que no santifica. Por ahí hay gente que te predica a un Jesús que solo perdona. Y eso suena bonito. Dios te perdona. La salvación es por gracia. Así que ya no importa lo que hagas, porque ya Cristo murió justamente para perdonar todos tus pecados. Así que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que creen en Jesús. Y por ahí te van diciendo que ese Jesús no santifica, que solamente perdona pecados, que es tan bueno, que es tan maravilloso, que es tan hermoso Dios, que ya no importa lo que hagas, que de todas maneras Él te ama a pesar de lo que seas, y que de todas maneras vas a tener la vida eterna. Ese no es el Jesús de la Biblia. Ese es el Jesús del diablo. El Jesús de la Biblia es el que perdona, pero el que también santifica. Un Jesús que no santifique no es el Jesús de Dios. Ese es el Jesús del diablo. Entonces tenga mucho cuidado. Pablo dijo, si aún nosotros, dijo Pablo, si por si acaso yo un día resucito y voy y les digo, ¿saben qué? Yo le he pensado mejor y creo que esto no es así. Y les comienzo a decir una cosa diferente de lo que ya les hemos enseñado, sea yo mismo anatema. Mándenme a pastar chivos. Dígame, Pablito, perdóname, pero te me largas para otro lado. Yo no voy a aceptar, sino el Jesús que me enseña la palabra de Dios, la Biblia. Ese es mi fundamento. El fundamento no se toca. ¿Y cuál es el fundamento? ¿Cuál es el Jesús nuestro? El que perdona pecados, el que santifica, el que nos va a resucitar y el que nos va a llevar a la vida eterna. ¿Por qué? Porque nos perdonó los pecados, porque nos ha transformado, porque nos va a dar un cuerpo perfecto y celestial con el cual vamos a vivir la vida eterna con Dios. Este es el fundamento. En el tiempo de Pablo, el evangelio se pervertía por los religiosos, sobre todo los que venían del judaísmo, diciendo que aparte de la fe en Jesucristo para perdonar pecados, se tenía que añadir cosas de la ley, como la circuncisión, como el asunto de no comer ciertos alimentos, como el asunto del sábado y cosas por el estilo. Y así pervertían el evangelio de Cristo. Pero en este tiempo nuestro ya, esas cosas casi no son un problema, casi no se enseñan ya. Hay por ahí grupos minúsculos que todavía siguen en eso, pero casi no hay. Hoy en día, ¿sabe cómo están pervirtiendo el evangelio? ¿Cómo pervierten el fundamento? Diciéndonos, o sea, es con el libertinaje. Es diciéndonos que
En Jesucristo tenemos el perdón de pecados y usan una linda frase que dice que somos salvos por gracia. Y con eso nos dicen que ya no importa tu pecado, que ya no importa lo que hagas, que por gracia eres salvo y que ya Cristo murió para perdonar todos tus pecados, así que puedes vivir como te dé la gana porque ya Cristo murió por los pecados. Y eso, hermano, es corromper y pervertir el Evangelio. El problema, entendamos esto, el problema entre Dios y el hombre es el pecado. El pecado fue lo que nos separó de Dios allá en el huerto del Edén. Y Jesucristo vino hace 2000 años para resolver el problema del pecado. Y murió en la cruz para perdonar el pecado, pero también para quitar el pecado, porque si no, ¿qué chiste tiene? Para que sigamos pecando, entonces mejor nos dejaba así como estábamos. Entonces, es importante que este fundamento esté bien claro en tu corazón. El fundamento nadie lo toca. Repito una vez más. Decía Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia en Cristo Jesús, porque Jesucristo es el fundamento, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio verdadero, solo hay uno, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, con un ángel del cielo, si a usted se le aparece a las 4 de la mañana por ahí un ángel con todo su resplandor y con alas y con todo lo que usted quiera, y le quiere hablar una cosa diferente que cambie estos 4 plintos del fundamento, mándele a pastar chivos a ese ángel. Es un ángel del diablo, no es de Dios. Porque el diablo también se viste como ministro de justicia, dice la Escritura. Entonces, cuídate. Hoy en día tenemos pastores del diablo predicando en las iglesias. Sí, Señor, no se asuste. Y tenemos pastores que predican al Jesús del diablo, no al Jesús de Dios. Para corromper, para pervertir, para perder las almas. Por eso es que vivimos en un tiempo tan difícil, tan complicado, donde el engaño, hermano, ha llegado a niveles que nunca antes se pudo la gente haber imaginado. Ahora se inventan cosas, pero que uno ya no sabe de dónde se las sacan. Todo con el ánimo de pervertir y corromper el evangelio. Mi Jesús es un Jesús que perdona pecados, sí, y gracias a Dios porque me ha perdonado los pecados y me los perdona. Pero es un Jesús que me está cambiando, que me está transformando, que me llamó para santificarme, que me llamó para perfeccionarme, que me llamó para que yo deje de robar, deje de mentir, deje de adulterar, deje de fornicar, deje ya de andar peleando, que deje de pecar. Y Él está haciendo esa obra en mí, que ya la completó, todavía no la completa, pero estoy en el proceso. Y Él está haciendo su obra cada día. Cada día me va cambiando, transformando. Y terminará su obra, como dice Filipenses 1:6, en su día cuando Él regrese. ¿Y cómo lo hará? Pues entregándome un cuerpo celestial ya perfecto como el que yo quiero y como el que Él me va a dar. Y como el que tú también quieres. Para que en ese cuerpo podamos vivir con Dios, porque Dios es santo, 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 y sin santidad nadie verá al Señor. Tenga bien claro eso. Amén. Dice, otro edifica encima. Entonces, a partir de esto, todo predicador, todo maestro, toda persona que a usted le enseñe la palabra de Dios, tiene que enseñarle sobre este fundamento. Por Dios, le estoy vacunando esta mañana para que usted no se deje corromper, para que usted no se deje engañar, para que a usted nadie le toque el fundamento. El fundamento no se toca. Podemos predicar lo que quiera, pero siempre y cuando sea sobre este fundamento. Si usted algún rato se va a una iglesia, a algún otro lado, por cuestión de, qué sé yo, de trabajo, de lo que sea, si llega a una iglesia y en esa iglesia no se predica este fundamento, sálgase de allí. Ahora, que salten, que brinquen, que todo eso se puede sobrellevar. Pero todo el mundo tiene que predicar, como yo, en esa iglesia se tiene que predicar el
fundamento. Que Jesucristo murió en la cruz para perdonar pecados. Que en Jesucristo tenemos santificación, libertad del pecado. Que en Jesucristo tenemos resurrección. Y en Jesucristo tenemos vida eterna. Este es nuestro fundamento, Cristo Jesús. Entonces, si usted llega a algún sitio donde no se predica eso, o se ha contaminado ese evangelio, ese fundamento, sálgase de allí. Sálgase de allí. Entonces, los que predicamos debemos estar bien claritos, bien pilas y cuidarnos muchísimo de no tocar mal este fundamento, sino que construimos, enseñamos, edificamos sobre este fundamento. Amén. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora ahí viene la parte suya, porque usted no se puede contentar solamente con el fundamento y con lo que los otros hermanos edifican encima. Eso es bueno, es glorioso, es grandioso. Pero cada uno tiene que ver cómo se sobreedifica. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí se da una lista de dos tipos de materiales. Un tipo, los primeros tres materiales son materiales que resisten el fuego. Y los otros tres materiales no resisten el fuego. Los tres primeros materiales, el primero es más noble que el segundo y el segundo es más noble que el tercero. Pero el tercero sigue siendo noble. De los tres materiales de la segunda parte de esta lista, la madera resiste un poquito el fuego, pero de todas maneras se quema, se consume. El heno se consume más rápido que la madera. Y la hojarasca no se diga, vuela enseguida. Cada uno mire cómo sobreedifica. Usted puede edificarse con cosas que valen la pena o con cosas que no valen la pena. ¿Cómo invierte usted su tiempo libre? Escúcheme, si usted ora, lee la Biblia, eso es oro. Si escucha los mensajes sobre el fundamento, que son predicados sobre el fundamento que ya está puesto, que ya hemos hablado, eso es oro, es plata, es piedras preciosas. Pero si usted ocupa su tiempo para otras cosas vanas que no edifican, por ejemplo, se pasa la vida viendo series de Netflix, ¿eso edifica o no edifica? No, pastor, pero la película es media laja porque nos enseña a ser... Yo no digo que sea malo ver una serie. Yo también, bueno, series no vas a ver, me aburro. Pero de cuando en cuando sí me veo una película. Me gustan los documentales. Me gustan mucho las noticias. Pero hasta cierto punto. Porque esas cosas algo pueden servir, pero no edifican mayor cosa. Tenga cuidado. Mire cómo se sobreedifica. No gaste o no malgaste su tiempo en cosas que no sirven. No estoy hablando de pecados. Cuidado, estoy hablando de no malgastar su tiempo en cosas que si bien no es pecado, tampoco edifican. Tampoco ayuda mucho. Busquemos más bien los buenos materiales. Esas cosas que sí edifican nuestra vida. Si va a conversar, converse con alguna persona con la cual pueda hablar desde una perspectiva cristiana. Con quien se habla o si le da consejos, pues le da consejos fundamentados en la Biblia. ¿Entiende? O sea, gente que le edifique. Entonces cada uno mire cómo se edifica. Eso ya queda a su criterio. Ahora, dice Pablo, si permaneciere la obra de alguno, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida,
aunque así como por fuego. A ver, la obra que cada uno edifique, dice que el día, o sea, la obra será aprobada, porque el día la declarará y por el fuego será revelada. Pongan atención. Decíamos que hay dos clases de materiales. Materiales que resisten al fuego y materiales que no resisten al fuego. Ahora, la obra que usted pueda edificar sobre su vida o sobre edificar sobre su vida será probada y el día la declarará y el fuego la probará. ¿Cuál es el fuego? ¿Cuál es el día? Eso es la prueba. Esa es la tribulación. Ese es el día del juicio. Ahí se probará los materiales con los cuales usted edificó su vida. Ahí se verá si vale o no vale. Hay cosas que usted puede hacer y malgastar su tiempo, edificar o poner eso en su vida, y en la hora de la prueba, de la tribulación, eso no le sirve. Pero en cambio, si usted ora, lee la Biblia, qué sé yo, aprende, se mete a cursos cristianos o a cosas buenas, entonces en cambio eso le va a servir en los momentos de tribulación, en los momentos de prueba. Entonces usted tiene que comenzar, yo no sé, hermano, perdóname si me enredo un poquito, ¿no? Pero es como cuando usted es un profesional en alguna rama, alguna área. Si usted quiere ser más efectivo, usted tiene que buscar cursos sobre esa profesión. Tiene que buscar capacitaciones. Tiene que buscar aprender cosas que vayan en línea con esa profesión para que usted pueda ser más excelente en el desempeño de su profesión, para que pueda ser inclusive más valorado por las empresas o donde le puedan contratar, para que pueda ganar más dinero, ¿me entiende? Para ser más experto, más perito en esa rama. Lo mismo tenemos que hacer los cristianos. Tenemos que buscar aquello que contribuye a nuestro crecimiento espiritual, a ser más útiles en las manos del Señor, a ser más efectivos. Porque mientras usted más preparado es, más Dios lo puede utilizar, más Dios lo puede usar. Pero si usted se pasa perdiendo el tiempo en cosas que no edifican mayor cosa, usted no va a servir. Porque ¿qué le digo? Si el ingeniero se pasa la vida jugando cartas, se pasa jugando fútbol, y que de pronto no es que sea malo de cuando en cuando hacer algo de eso, pero si toda la vida se pasa en eso, mientras que otros están que se perfeccionan, que se actualizan, que hacen cursos, entonces lo dejan atrás y no va a surgir y los demás van a tomar ventaja. Entonces nosotros también debemos entender que Dios nos llamó y Dios nos quiere utilizar. Si es que nosotros crecemos, si nosotros usamos bien nuestro tiempo, si nos edificamos o sobreedificamos, nos va a usar más y por ende tendremos mayor recompensa en el reino de los cielos. Recuerde que nosotros vivimos 2 veces y que esta es una primera existencia y esta primera existencia es efímera. 80, 90 años es nada comparado con la eternidad. Es menos que una gota de agua en todos los océanos del mundo. Porque a la final, de gota en gota, usted puede llenar el planeta entero, pero la eternidad no tiene fin. Y viviremos para siempre con el Señor. Entonces, por favor, planifique su vida para esa segunda existencia. Para que allí usted tenga gloria, tenga fama, tenga riqueza y tenga poder. Porque eso es lo que Dios desea. Entonces, hermano, entendamos bien esto. Si la obra de alguno permaneciera, o si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra se quemare, sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Ahora, quiero aclarar también esta última parte. Esta frase que dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. No confundamos con adulterio, con fornicación, con avaricia, con estafas, con latrocinio, y etcétera, etcétera. No confundamos. No confunda usted madera, heno, hojarasca
con adulterio, fornicación, robo, avaricia, etcétera, etcétera. No confunda, no es lo mismo. El mismo Pablo, un poquito más adelante, saltándose un capítulo, en el capítulo 5, Pablo dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Cuando Pablo dice que si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, no se refiere a que siendo adúltero, fornicario, va a heredar el reino de los cielos, va a ser salvo. No, Señor. Se refiere a que si construiste esas cosas o malgastaste tu vida, tu tiempo, en cosas que no te edificaron, cosas que son madera, heno y hojarasca, pues simplemente eso se va a quemar y no te va a servir a la hora de la recompensa. Pero el pecado es otra cosa muy diferente. El mismo Pablo en el capítulo 6, en este mismo libro, y Pablo no se va a contradecir, Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, y etcétera, etcétera, heredarán el reino de Dios. Entonces, tenga mucho cuidado. Por ahí hay gente que le dice que madera, heno y hojarasca quiere decir pecados. Y eso no es cierto. Son cosas, más bien, que quizá no caen en la categoría de pecado, pero son cosas que no edifican, que no te sostienen. ¿Me entiende? Yo no sé, en Colosenses capítulo número 2, Pablo dice lo siguiente, en la última parte. Dice: por tanto, nadie juzga en comida o en bebida, o en cuestiones de días de fiesta, días de reposo, etc. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Pero escúcheme, hay doctrinas como esto de la comida, de que no hay que comer. Hay iglesias donde te hablan de que no hay que comer chancho, que eso está malo, que hay que comer solamente las cosas que la Biblia permite. Hermano, si es que el fundamento no se mueve, eso se puede sobrellevar, ¿me entiende? Eso es madera, heno y hojarasca. Que el sábado, la fiesta del Purim, que yo no sé, gente que anda con esas fiestas judías, eso es madera, heno y hojarasca. No porque tú guardas el sábado te vas a ir para el infierno. Pero si el fundamento está firme, que la salvación no está en el sábado, sino en Jesucristo, y tiene bien claro estos 4 plintos del fundamento, entonces no hay ningún problema. Aunque es madera, heno y hojarasca, porque al rato la prueba no tiene ningún valor. Ahí en Colosenses, a la final, Pablo dice que estas cosas no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que no se puede cambiar es el fundamento. No confunda madera, heno y hojarasca con adulterio, fornicación, robo, avaricia, qué sé yo, y tantos pecados. No es lo mismo. Porque dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. El pecado destruye la vida nuestra. La madera, el heno y la hojarasca no destruye, simplemente no resiste en el día de la prueba, pero no destruye. En cambio, el pecado sí destruye, el pecado sí condena. Por eso es que el fundamento debe estar firme, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es.
Entonces, no se dejen engañar. Yo he escuchado a muchos predicadores que te hacen entender que madera, heno y hojarasca son los pecadillos. Y que si uno practica eso, de todas maneras va a ser salvo, aunque así como por fuego. Y eso no es cierto. Te recuerdo una vez más, el fundamento no se toca. Y el fundamento dice que Jesús no solamente murió para perdonar pecados, sino también para quitarnos el pecado, limpiarnos de pecado. Así que, hermanos, tengamos bien clara esta enseñanza. Por un lado, hay 3 edificadores en tu vida. El que puso el fundamento, el que edifica encima, y tú mismo que sobreedificas encima. Por otro lado, el fundamento no se toca. Ese debe estar firme como una roca, firme como un diamante. Nada lo debe tocar. Tú puedes escuchar cualquier cosa, pero cuidado con que te toquen este fundamento. En ese momento tú le dices, el fundamento no se toca, carajo. ¿Me entiendes? Porque tiene que ser respetado. Ese está firme, nadie lo puede mover. Todo el que predica, todo el que enseña, tiene que cuidarse de edificar sobre este fundamento. Cuidado con decir alguna cosa que toque el fundamento. Y usted cuídese de aquellos maestros que le quieran mover el fundamento. Huya, apártese de esa gente o de esas personas. Y por otro lado, use bien su tiempo, edifique con buenos materiales. Ponga en su vida cosas, busque hacer cosas que realmente le edifiquen, no cosas superficiales. Diferencia entre un material y el otro. Y por último, no confunda madera, heno y hojarasca con pecado. No son la misma cosa. La madera y el heno y la hojarasca simplemente se quemarán y no habrá recompensa por eso. Por el pecado, no solo que no hay recompensa, por el pecado hay castigo. Entonces, tengamos mucho cuidado de confundir estas 2 cosas. Así que, hermanos, espero que esto nos sirva y nos ayude en nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. ¿Cuál es el fundamento? ¿Y qué quiere decir eso? Número 2. Número 3. Número 4. Es que es importante. Yo quiero que esta mañana se vaya con eso en la cabeza, sobre todo con esta parte, en que entienda bien qué es el fundamento, qué es Jesucristo en nuestras vidas. No, solo 4 cositas. Que Jesús es el que murió para perdonar nuestros pecados. ¿Y por qué nos perdona Jesús? Porque Él derramó su vida, su sangre, por nosotros, ahí en la cruz, para perdonar sus pecados. Allí no murió San Pablo, ni San Pedro, ni nadie. Jesucristo es quien perdona pecados. Número 2, que Jesucristo murió también para santificarnos. Es un proceso, sí, pero estamos en el proceso. Cuidado con decir, bueno, es que todo el mundo peca y bueno, yo robo porque, bueno, el que no roba por ahí miente. Es lo mismo. No. Todo el mundo, todo cristiano tiene que ir creciendo, dejando el pecado y creciendo en santidad. Número 3, que en Jesucristo tenemos la promesa, la esperanza de la resurrección, con un cuerpo glorioso, celestial y perfecto. Y número 5, que en Jesucristo vamos a vivir con el Dios la eternidad, para siempre. Cristo vino para santificarnos. Ese es el punto que más atacado es en esta época, en este último tiempo. Nos predican un Jesús no de santidad. Es un Jesús lindo, bonito, bueno, que perdona. Pero que no se mete con el adulterio, que no se mete con la fornicación, que no se mete, tranquilo, Él es tan bueno que Dios no va a permitir, no te va a mandar al infierno por eso.
Oh Dios, tenga cuidado con eso. Sin santidad nadie verá al Señor. Cristo vino para santificarnos, para quitar. Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Que quita el pecado. No lo quita la noche a la mañana, es un proceso. Así como los niños van creciendo. Van dejando primero el pañal, después van dejando el teté, y después van dejando otras cositas de niños, hasta que se convierten en personas mayores, adultas y autosuficientes. Nosotros nos convertiremos en adultos autosuficientes, por así decirlo, en el día que Jesucristo venga. Hasta tanto estamos en crecimiento, pero estamos creciendo. ¿Qué pasa con un niño que no crece? Se convierte en un enano. Tenga cuidado con eso. Tenemos que crecer sí o sí. Póngase de pie, vamos a orar. Así que cada uno mire cómo sobreedifica. Mire qué hace con su tiempo. Padre, te damos gracias infinitas por tu palabra. Gracias por enseñarnos sobre el crecimiento espiritual. Gracias por enseñarnos o afirmarnos en el fundamento, por aclararnos cuál es el fundamento y también exhortarnos para que nadie toque este fundamento en nuestras vidas, que nadie lo mueva. Jesús, tú eres nuestro fundamento. Eres un Jesús que perdona pecados. Eres un Jesús que quitas el pecado, que santificas, que perfeccionas, que nos limpias de pecado. Y eres un Jesús que nos va a resucitar, santos, perfectos. Y eres un Jesús que nos va a hacer heredar la vida eterna. Este es el fundamento. Esta es nuestra esperanza. En esto estamos firmes. Y no permitiremos que nadie, ni siquiera un ángel que descienda del cielo, nos convenza de algo diferente. Oh Dios, libra a tu iglesia por aquellos escogidos que sean guardados de esta falsa predicación, de este evangelio diferente. Que sigamos al Jesús de la Biblia, al verdadero Jesús. Amén. Al de estos 4 fundamentos. Y te pedimos, Dios mío, que nos ayude a cada uno de nosotros a sobreedificar nuestras vidas. Amén. A usar bien el tiempo. A buscar aquellas cosas que puedan edificarnos, ayudarnos en realidad. Que sea oro, que sea plata, que sea piedras preciosas. Amén. Que cada vez construyamos menos nuestra vida con madera, heno y hojarasca. Que cada vez gastemos menos nuestro tiempo, Dios, en cosas que no edifican. Oh Dios, también gracias por aclararnos que la madera, el heno y la hojarasca no es el adulterio, la fornicación, ni la avaricia, ni la idolatría, ni nada de esas cosas. Que entendamos que el pecado destruye el templo de Dios. Y si alguien destruye el templo de Dios, tú lo vas a destruir a él. El pecado condena. Oh Dios, gracias por tu palabra. Siémbrala en nuestros corazones y que la pongamos en práctica, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, decimos todos, amén y amén. Que Dios bendiga a todos, hermanos. Tomen asiento un segundo. Bendiciones.